piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya de hoy, porque otra vez hoy lo estamos grabando como está, pero por ahí creo que no me terminé de peinar bien. Vamos a ver si me puedo quitar ese pedacito que está ahí. Bah. Por más que me acabo de cortar el pelo, no se me quitan los gallitos, ¿no? Mira, tan necio, pero bien. En fin, tendré que ahorita recortarlo porque no se quita, ¿no? Así que bien, ¿qué les iba a decir? Sí, íbamos a hablar de este asunto de las referencias, porque resulta hay un tema bastante interesante, porque ya se los he dicho en muchísimas ocasiones, a veces dicen las cosas pues para de alguna manera tratar de ver qué sacan, ver qué ganan, si tienen alguna clase de beneficio, si obtienen alguna clase de información, pero pues, la verdad es que no es así, simple y sencillamente en lo personal son referencias y la mayoría de las ocasiones me sobra información sobre el tema. Y vamos a ver exactamente a qué me refiero, ¿no? Bien. Por ahí habrán escuchado el término pulpos chupeteadores, ¿no? No sé si lo usó algún político, pero algo que sí recuerdo y muy bien es que la generación de mi hermana la mayor, ellos sí la usaban. Sobre todo y muy en particular esa generación. Para saber exactamente de qué estamos hablando, tenemos que determinar el tiempo. Para determinar una cosa simple, pues a veces solo tenemos que hacer una operación aritmética y otras algebraica y así dependiendo del caso. En muchas ocasiones se utilizan literales, en este caso si queremos saber la diferencia de A y B, entonces pues tenemos, o la adición de A más B, tenemos una incógnita. En este caso, a la incógnita, pues le llamaremos X, ¿no? Porque es una incógnita. Entonces, en este caso, para poner el contexto de tiempo, un contexto de tiempo únicamente estaríamos hablando que si yo tengo 41 y mi hermana la mayor me lleva por 13 años, pues estaríamos sumando más 13 años. Y si todavía sé sumar de memoria, entonces estaríamos hablando de que mi hermana la mayor tiene 54 años. Ahora, normalmente cuando una persona, hombre, está interesado en otro, pues en otra persona, mujer, normalmente la diferencia suele ser de 5 años, 6 años y a veces más. Es hasta cierto punto socialmente no mal visto, ¿no? Vamos a suponer que el promedio de los galanes de mi hermana en aquel entonces, porque ahorita está casada y con hijos, entonces creo yo que deberían de callarse el hocico.
estaríamos hablando que en la actualidad, pues alguno de ellos tendría alrededor de los 59 años, ¿no? Más o menos, si no es que ya está en edad de pensionarse o ya se pensionó, dependiendo, ¿no? Que como yo los conocí en aquellas épocas, eran abogados chambones, judiciales mediocres, etcétera, etcétera, ¿no? Son las personas que yo conocí y que también conoció mi hermana y que por tal motivo pues no les hizo caso, ¿no? Lo recuerdo muy bien y desde entonces conozco su perfil y su personalidad. Entonces, pues por eso casi segurito estoy que básicamente por esa personalidad y ese modelo de pensamiento mediocre fue que mi hermana no les hizo caso. Desafortunadamente, pues al parecer traen un problema personal conmigo, aunque yo no recuerdo haber influido en las decisiones de mi hermana, sino son puretitas cosas de sentido común, ¿no? Y es que díganme, ¿qué mujer? Bueno, la actualidad cambió un poquito de eso, pero ¿qué mujer que conoce a un bueno para nada, que hace las cosas mal, que es chambón, que es tramposo, que es mediocre, simple y sencillamente le hace caso, ¿no? En la actualidad, con todos esos motociclistas buenos para nada, pues la cosa cambió un poquito, pero en los años o la edad de mi hermana, normalmente así era la cosa. Entonces, pues ahí andan y opinando y queriendo hacer sus chambonadas, sí o sí. Pero vamos a volver al asunto eh, y comencemos como por ejemplo este asunto, volviendo al tema de los pulpos chupeteadores. Porque el asunto este del vampiro no es chiste, de hecho resulta ser anecdótico, resulta ser anécdota. Y es que, ¿cuál es la característica de un vampiro? Pues vivir de una persona, pues a través de su sangre, o a lo mejor de los animalitos a través de su sangre. Misma situación con las pulgas. Y es que a veces salen, sobre todo los fines de semana, con el piojo y la pulga, el piojo y la pulga, el piojo y la pulga. Y luego sale el padrino botijón a decir que ya se armó el fiestón, que ya se armó el mole, que no sé qué. Entonces, a lo mejor en algún momento, si es que alguien le encuentra la gracia, podría ser gracioso, pero hay otros momentos que definitivamente no es gracioso, ¿no? Sobre todo cuando los dos animalitos antes mencionados, ya no se trata solo de ellos, sino entra otro todavía un poco más sanguinario y un poco más insaciable, como podría ser una sanguijuela, ¿no? En este caso viven pegados del pez hasta que lo desangran y no solamente atacan a peces, sino también a humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo ponemos muy amable, pero la verdad es que no se ve así. Utilicé esa imagen para que no tengan pesadillas, ¿no? Y dije pesadillas, porque la realidad de las sanguijuelas es otra cosa, ¿no? Entonces, incluso cuando la retiras y si esta de alguna manera se llega a reventar, la imagen a personas sensibles les podría causar problemas, ¿no? Así que, bien, volvemos al tema o a cómo iniciamos. Cuando me dicen abrazos, que es con lo que quería concluir esta idea, o para lo que lo utilicé, cuando me dicen abrazos, los mando directamente a la fregada, ¿no? E incluso saben que si no tienen mi consentimiento, que si no me siento cómodo, no me pueden tocar, porque sí les ando soltando uno.
Incluso me ha pasado y pasó durante pandemia con mujeres. Formado para comprar cualquier cosa que deberías de dejar más o menos 1,5 metros de distancia entre persona y persona, pues a veces no sucedía. Y tan no sucedía que a veces me agarraban, o sea, me tocaban, así me ponían la mano encima. Y hubo ocasiones que sí les llegué a decir, te haces para atrás, por favor. Y sin ser grosero, pero sí les dije, en pocas palabras, no me toques. Y al parecer ese tipo de comentarios les alteró, les ofendió y es parte de lo que tratan de hacer en la actualidad. Abrazos, ser encimosos, ser hostigosos y violentar el espacio no solo físico, sino personal, ahora sí que de mi persona, ¿no? Lo cual, pues, a todas luces está mal, no debe de ser. Y sobre todo porque, pues, no somos, seremos conocidos, pero no somos familia, no somos nada. Y es que a lo mejor en algún momento sí llegaron a tener esa relación de ideas, porque si tenemos la misma creencia y nos decimos hermanos, pues se entiende que hay una relación un tanto consanguínea a lo mejor. Y en la psicología de las masas podría ser así. Pero toda vez que han actuado de tal manera que son impíos, y no estoy hablando de pollos, impíos, esa relación se rompió y realmente ese tipo de cosas a mí sí me causa mucha molestia. Digo, habrá quien a quien no, habrá quien incluso utilice palabras antisonantes, muchas situaciones. Incluso por ahí alguien subió el video en donde se graba a un pastor normalizando ciertas actitudes de sus compañeros y diciendo y echándole la culpa a las mujeres. Es que a ellas les gusta. No digo nada, porque de hecho no debe de ser, en contra de la voluntad de nadie, no debe de ser nada, ¿no? Y créanme que con lo que me tocó ver en la vida, creo yo difícilmente que les guste. Incluso hubo muchachitas en el estado de Hidalgo, porque puedo decir el estado, lo que no me acuerdo es la iglesia, pero sí puedo decir el estado, por ahí he de tener guardadas las conversaciones que me dijeron, es que fíjate que me quería meter a estudiar para piloto y el pastor no me dejó y se lo dije abiertamente, manda al pastor a chingar a su madre y dile que dije yo, porque yo en aquel entonces, pues yo ya era conocido. Y la verdad es que las muchachitas se me acercaban para decirme ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo no lo dudé. Más bien con este video que por ahí se coló y subieron, lo confirmé. ¿Sí son así? Sí, sí son así. ¿Y si hablan así? Por supuesto que hablan así. Y es cuando este tipo de términos como el pulpo chupeteador me causa molestia, ¿no? Justamente por el comentario de ese baboso, ¿no? Porque simple y sencillamente no se puede expresar así. Pero bueno. Así que bien, continuamos, no me enojaré, vamos a continuar con el arte de la guerra, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 7 minutitos, con eso es suficiente. Capítulo 10, sobre la distribución de los medios. Y ahorita que hablamos de distribución, también es importante que lo sepamos. Cuando se habla de distribución, también tocamos temas de logística. Logística. Cuando se toman temas de logística, por supuesto que debes de conocer
de operaciones y no como las del médico, sino las que se utilizan en todas las empresas para conocer temas tan básicos como puede ser un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, el punto en el que inicias, en el donde tienes pérdida, tu punto donde finalizas, en donde todo es ganancia y el punto en donde estás en ceros, ¿no? Ahí en ceros. Entonces, es bien importante saber exactamente en qué momento, hablando en términos de tiempo, te vas a encontrar en ese punto. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vas a comenzar a tomar decisiones porque vas a saber cuánto tiempo te vas a tardar y si como tal la inversión vale la pena. Si no has hecho este análisis antes de tiempo, es un negocio que simple y sencillamente no deberías de entrarle porque no sabes exactamente si vas a ganar o vas a perder o cuánto tiempo te tomaría recuperar tu inversión. Y son temas bien básicos, bien sencillos que todos aquellos que he visto que critican y dicen y opinan, no simple y sencillamente no los he escuchado. Incluso, y eso es a veces lo que sí me llega a preocupar, a financieros que deberían de manejarse, como dicen los abogados, al dedillo, este tipo de situaciones, tampoco. Lo que me llama la atención es que tienen como que la idea de una fórmula mágica en donde le tomas una cantidad de dinero, se la metes a una empresa o a un producto en específico y en una quincena ya duplicaste tus recursos, ¿no? Y la verdad es que no funciona así. Y es que hay diferentes, ¿cómo se llama? Y es que hay diferentes perfiles. Y por eso el financiero primero debe de determinar, antes de decirte justamente en qué invertir, debe de determinar tu perfil para saber si lo vas a meter tu dinero a fondos que no tienen nada de riesgo, como podrían ser CETES, aunque la ganancia es mejor, o a fondos en el que el riesgo es muy alto, pero incluso tienes muchas posibilidades de perder, pero si ganas también tu dinero crece mucho más, ¿no? Y es por eso que primero que nada debe de determinar tu perfil para en base a ese perfil comenzar a darte opciones. Y ojo, esto es un tip bien importante. Si el financiero no te maneja esto, que son literales, o por ejemplo, esto, que son constantes, porque nunca cambian, y no te maneja como tal fórmulas, es un financiero que simple y sencillamente no deberías de hacerle caso, porque muy probablemente se trata de un charlatán y que al final del día te va a terminar defraudando con tu dinero, ¿no? Así de sencillo, los he conocido bastantes y simple y sencillamente no les hago caso, porque empiezan hablando de finanzas y terminan hablando de otra cosa total y completamente diferente, ¿no? Es decir, desde un principio, pues este asunto era, pues era fraudulento, ¿no? Así que, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese era como tip y por eso es la importancia a veces de todas estas cosas, de todos estos análisis, que a lo mejor no le encuentran chiste al final, pero después sí le van a encontrar chiste. Sobre todo porque muchos pensamos, las matemáticas no me van a servir para nada en la vida. Las matemáticas, no voy a utilizar esto para ir a comprar el mandado o para ir al mercado. Y sí, sí,
¿quién te dijo que no? Sí, sí. Porque de hecho necesitas saber hacer un presupuesto para que te alcance o para la quincena o para el mes, sobre todo cuando comienzas a vivir solo. Pero hay personas que no saben de esto y no lo sabrán porque básicamente pues quien hace todo son sus papás. Y como decía el expresidente Peña Nieto, y no es chiste, si no es anécdota, pues es que yo no hago el súper. Y hasta cierto punto tiene razón viéndolo por lo literal de las palabras, porque si tú no lo haces, no sabes cuál es el costo. De tal manera que si le preguntan, como creo que era la pregunta, cuánto sale la canasta básica, y es una respuesta que en ese momento no pudo dar, porque no hacía el súper, y pues tiene razón, ¿no? Sin embargo, pues para eso todos los políticos, creo yo, tienen un equipo que se encargan precisamente de ese tipo de cosas. Y es por eso que volvemos aquí, porque no solamente cuando se habla de logística y operaciones, también debes de considerar a tus equipos, por ejemplo, de mercadotecnia, a tus equipos de logística, a tus equipos de producción, porque entre más eficientes sean dichos equipos, pues más barato es llegar acá, ¿no? Porque si son deficientes, se va a generar algo que es bien común en las empresas productivas, que se llama merma, y dije merma, que es pues las pérdidas que se tiene a raíz del proceso productivo, ¿no? Entonces todo esto es importante, pues sí, y si no tienes idea de eso, créeme que no sabes ni siquiera ni cómo te llamas, ni dónde estás parado, ¿no? Así que nada más vamos a preguntarle por un algo más a la inteligencia artificial, porque a veces creen que los proyectos que he abandonado los abandoné porque soy flojo, pero los abandoné porque ya no eran negocio, porque en su momento llegaron unas reformas y eso que era negocio dejaron de ser negocio. Y es que a veces tienen confundidos los conceptos de algo que hago porque me gusta y de algo que hago por negocio, que es una asociación civil. Digo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero hay quienes apenas se están integrando y lo volvemos a repetir sin el menor de los problemas, ¿no? Una asociación civil es una entidad jurídica sin fines de lucro constituida por un grupo de personas que se usa para conseguir un objetivo en común. Y ahí participan algunos aspectos como son el objetivo principal u objeto social, la constitución legal, es decir, cómo se constituye, estructura orgánica, quiénes lo deben de constituir, obligaciones legales y ejemplos comunes, como por ejemplo ayuda a migrantes, colectivos artísticos y de protección animal, ¿no? De hecho, hay leyes en las que están basadas y reguladas, pero ya será tema de otro día. Por hoy, pues creo yo que es todo. Vámonos a editar y a subir, porque afortunadamente ya desayunamos, ¿no? Así que, vámonos. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!